Vamos a comenzar explicando la teoría. Bueno, básicamente lo que vamos a ver hoy son operaciones con fracciones. Entonces, esto ya lo tendréis que saber del año anterior. El ejemplo que tenemos aquí, que si dos fracciones tienen el mismo denominador, ¿cómo se hace la suma o la resta? Se hace la operación que hay en el numerador, en este caso serían 2 más 5, ¿lo veis? Y el numerador se deja, el denominador se deja. En este caso 2 más 5 son 7 y se deja el 8. Esta operación intermedia no hace falta hacerla. La he puesto para que veáis exactamente qué es lo que estamos haciendo. ¿Qué pasa si yo quiero sumar y restar y no tienen el mismo denominador? Entonces hay que poner lo que se llama reducir a común denominador. ¿Y cómo se reduce a común denominador? Hay que hacer el mínimo múltiplo de los denominadores, que es el número que se pone justo debajo. Entonces voy a recordar cómo se hace el mínimo común múltiplo, lowest common multiple, of 12, en este caso, and 3. Entonces, pues haríamos nuestra rayita. Este se puede dividir entre 2, 6, 2, 3, 3, 1. Así que 12 sería 2 al cuadrado por 3. 3, 3, 1. O sea que 3 es igual a 3. Este era muy fácil. Entonces, ¿cómo se hace el mínimo múltiplo? Se ponen todos los números que aparezcan y si alguno está repetido, con el mayor exponente. El 2 está aquí solo. Pues nada, como está solo, lo colocamos. No hay nada que hacer. Y el 3 está aquí repetido, pues como son iguales, pues cogemos uno de ellos. 2 al cuadrado por 3. Que esto es lo mismo que 4 por 3, que es 12. Por eso aquí he puesto debajo el número 12, porque era el mínimo común múltiplo de 12 y 3. Luego, ¿cómo se colocan los numeradores una vez que he puesto el denominador? Pues se divide por el de abajo y se multiplica por el de arriba. Se divide y se multiplica. Aquí sería 12 dividido entre 12 es 1. 1 por 11, 11, que es este de aquí. Aquí 12 dividido entre 3, 4. 4 por 1, 4. Y ya como tienen el mismo denominador, se hace la recta de arriba, a 11 le quito 4 que son 7 y se deja el denominador común. Voy a explicaros cómo yo hago el mínimo múltiplo de cabeza. Bueno, cálculo mental. Yo no suelo hacer lo de la rayita, si los números son pequeños no suelo hacerlo. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Imaginaos como aquí, que tenía que hacer el mínimo común múltiplo de 12 y 3. Entonces, yo lo que se hace, no sé si acordáis que el mínimo común múltiplo va con los exponentes grandes, es decir, es un poco contradictorio, pero el mínimo va con los grandes. Entonces, eso me ayuda a recordar que de los dos números que hay aquí, cojo el más grande, el 12, y me hago mentalmente una tabla del 12, o sea, una tabla del más grande, una tabla de multiplicar del más grande, una tabla del 12. Ya digo que esto es un truco de cálculo mental. Pues 12 por 1 es 12, 12 por 2 24, 12 por 3 36. Bueno, con esto va a sobrar. Entonces, mira, el 12 es el número que he cogido, ¿no? Este entonces no tengo que hacer nada con él. Entonces, de los números que me van apareciendo aquí, cojo el pequeño, el primero, el 12. Y entonces pongo aquí, pongo una división para recordar que tengo que dividir. Si esta división ya da exacta, es decir, que no, o sea, que es exacta, el 12 ya automáticamente es el mínimo común múltiplo. Entonces, 12 dividido entre 3 es exacta, sí, da 4, es exacta. Así que el mínimo común múltiplo es el número 12. ¿Qué hubiera pasado si esta división no hubiera dado exacta? Pues que este lo hubiera tachado, hubiera cogido el 24 y hubiera puesto aquí 24 entre 3 y hubiera comprobado si da exacta. Si da exacta, ese es el mínimo múltiplo. Si no da exacta, pues lo elimino, cojo el siguiente y así hasta que sea exacta. El primer número que haga que la división es exacta, el mínimo múltiplo. Y esto con los números pequeños de cabeza se puede hacer perfectamente. Lo digo que es un pequeño truco de cálculo mental que es el que yo suelo usar. Bueno, también, bueno, que se puede simplificar. Simplificar que es buscar un número para... El mismo número tiene que ser el mismo para dividir el numerador y el denominador. Aquí el 5 es un número primo, pero no hace falta que sea un número primo. Por ejemplo, 6 partido de 18 se puede simplificar dividiendo arriba y abajo entre 6. Siempre que sea el mismo número, da igual. Se puede simplificar dividiendo entre ese número. Aquí daría 1, 3. Sería un tercio, la forma más simplificada. ¿De acuerdo? ¿Cómo se multiplican y dividen fracciones? Para multiplicar se hace en línea, el de arriba por el de arriba y el de abajo por el de abajo. Lo único, que bueno, esto simplemente es un pequeño truco que los alumnos no suelen usar, pero que suele ahorrar bastante trabajo,
es que yo antes de hacer la multiplicación, a ver, ¿qué haría un alumno cuando le ponen esto? Pues haría 4 por 3. O sea, si yo fuera alumno, seguro, porque es lo que hace el 90%, y no está mal, que está perfecto, pues el de arriba por el de arriba, para multiplicar, 9 por 5, 45. Y a continuación simplificarían, buscarían para dividir. Por ejemplo, aquí se puede dividir entre 3, ¿no? Y daría 4 y aquí un 15. Y ya no se puede dividir más, ¿de acuerdo? ¿Veis que sale lo mismo? ¿Qué es lo que estoy diciendo aquí? Que si yo tengo multiplicaciones, puedo simplificar antes de multiplicar el 3 y el 9 y no hace falta ni siquiera que sea, por ejemplo, aquí puedo dividir el 3 y el 9, no están ni siquiera en la misma fracción, pero da igual, se puede hacer. Pues 3 y 9 se puede dividir entre 3, 3 entre 3. Lo que hemos hecho ha sido simplificar dividiendo entre 3, ¿de acuerdo? 3 entre 3 es 1, 9 entre 3 es 3. Es decir, que yo puedo simplificar y multiplicar o multiplicar y luego simplificar. Yo sé que la mayoría hacéis esto, hacéis la multiplicación y luego simplificáis, no está mal y se puede hacer, ¿de acuerdo? Bueno, aquí, después simplemente que la división, que es multiplicar en cruz, que es el de arriba por el de abajo, se pone el resultado arriba, ¿lo veis? Y el de abajo por el de arriba y se pone la multiplicación abajo. Aquí también, ya como tenía multiplicaciones, lo que he hecho ha sido el truco de simplificar. El 6 y el 4 se podía simplificar dividiendo entre 2, ¿verdad? Porque yo puedo, si hay multiplicaciones, puedo simplificar antes de multiplicar. 6 entre 2 da 3, 4 entre 2 da 2. Y ahora simplemente he hecho 7 por 3, 21 y 2 por 5, 10. Y te da el resultado directamente simplificado. Muchas veces esto es más cómodo que hacer la multiplicación y luego simplificar. Bueno, complex fractions, o sea, fracciones complejas, básicamente aquí tenemos una fracción arriba, una fracción abajo y una raya, como digo yo, la raya gorda. Bueno, main fraction bar, lo veis aquí en naranja, tenemos el numerador, el denominador. ¿Cómo se hacen estas operaciones? Por muy raras que parezcan, se hace la operación de arriba como si la de... Bueno, por ejemplo, voy a fijarme en el B. ¿Cómo se hace? Se hace la operación de arriba como si lo de abajo no existiera. Aquí sería una recta de fracciones. Se hace lo de abajo como si lo de arriba no existiera. Y luego, ¿qué se hace cuando ya he hecho todas las operaciones? Fijaos, ya aquí, cuando ya, por ejemplo, ya tengo todas las operaciones, ¿qué se hace? Pues digamos que la raya gorda se traduce en una división. Se pone el signo de dividir y entonces se multiplican en cruz. ¿De acuerdo? O sea que cuando ya no tengo más operaciones que hacer, lo que hago es la fracción de arriba, la divido, ¿veis? La raya gorda se traduce luego en división. Lo divido por el de abajo y para dividir se multiplican en cruz. Bien, entonces, cuando tengamos fracciones complejas, operación de lo de arriba como si lo de abajo no existiera. Operación del de abajo, o sea, por ejemplo aquí, como si el de abajo no existiera. El de abajo como si el de arriba no existiera. Y cuando hemos llegado al final, que no hay nada más que hacer, pues el de arriba se divide entre el de abajo. Es una división, ¿de acuerdo? Se hace el resultado y lo que salga. Bueno, digamos que sería la teoría de las fracciones. Entonces, por recapitular, para sumar con el mismo denominador o restar, se hace la suma o la resta y se deja el denominador. Si tienen distinto denominador, se reduce a denominador común usando el mínimo como múltiplo. Los numeradores se ponen dividiendo y multiplicando. Se puede simplificar las fracciones y se debe hacer dividiendo por el mismo número. No tiene que ser un número primo, pero tiene que ser el mismo. Para multiplicar el de arriba por el de arriba y el de abajo por el de abajo. Y si queremos, podemos simplificar antes de multiplicar. Para dividir, se multiplican en cruz. En cruz, sí. Y también, una vez que si lo hemos escrito en forma de multiplicación, podríamos simplificar antes de hacer las multiplicaciones. Fracciones complejas. Se hace la operación de lo de arriba, del numerador, como si lo de abajo no existiera. La operación del denominador como si lo de arriba no existiera. Y una vez que no se puede hacer ya ninguna operación, por ejemplo, aquí, que ya no se puede hacer ninguna operación ni arriba ni abajo, porque si tenemos fracciones, la raya gorda es lo mismo que una división de fracciones. O sea, se pone el de arriba, ¿veis? Se pone el de abajo y en medio el signo de dividir. Y entonces directamente se multiplican en cruz. También podéis ponerlo en forma de multiplicación y simplificar antes de multiplicar, aunque sé que no lo vais a hacer, pero se puede.